Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, en el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Padre, en el nombre de Jesús, dame tu gracia para hablar la palabra a la iglesia, a tu iglesia que está aquí presente, Señor. Unge mis labios y quita todo estorbo, toda distracción que pudiera venir en este salón. En el nombre de Jesús, háblanos ahora, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir en la obediencia. Le he puesto este mensaje aprendiendo la obediencia. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto que leí habla de la obediencia de Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí la Escritura, Jesús es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Esta palabra me resaltó por la mañana. Es autor de eterna salvación, pero dice allí, a todos los que le obedecen. La obediencia es una señal de que amamos a Dios, que honramos al Señor. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice la Escritura, que se hizo siervo, tomando forma de hombre. Y Él, dice la Escritura, que obedecía al Padre en todo. Él no tomaba decisiones por su cuenta, sino que fue obediente hasta la muerte. Y lo vemos en la Biblia. En San Mateo capítulo 26, antes de ir a la cruz, Jesús estaba orando en Getsemaní y dijo unas palabras que muestran su espíritu de obediencia. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y morir, padecer, saber que iba a padecer un gran dolor por nosotros. Él estaba orando: Señor, si es posible, pues líbrame de esto. Pero Él dice aquí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa es la actitud de un siervo obediente. Que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú. Porque cuando uno hace lo que quiere, uno ya no está considerando al Señor. Estamos actuando en una actitud de anarquía o de rebelión. Y como estamos en Cristo, yo no quiero nada de rebelión en mi corazón ni anarquía. ¿Qué es la anarquía? Vivir sin ley. Cada quien hace lo que bien le parece. Pero aún en el gobierno hay orden, hay estructura. El gobierno federal tiene estructura. Tiene el gobierno, el presidente, secretarios, etcétera, y hay un orden. Pues nosotros en Cristo tenemos que aprender del reino de Dios. En el gobierno de Dios, claro que hay orden. Nuestro Padre es la autoridad
Dios Padre está sentado en su trono, gobernando con poder y autoridad. Jesucristo lo menciona en la Escritura, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Todo poder lo tiene Jesús. Él recibió el poder, pero primero vino como siervo obediente. Murió, resucitó, y entonces declara esta palabra: toda potestad me ha sido dada. Ahora, Jesús, cuando predicó en la tierra, predicó lo que oía del Padre. Él habló lo que del Padre recibió. Y en San Juan capítulo 12, en el verso 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Otra vez. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué me enseña aquí? Que Jesús no predicó su propia doctrina, Él predicó lo que el Padre le instruyó. Él hablaba lo que oía del Padre y lo enseñó a la iglesia, a nosotros. Jesucristo fue obediente. Él no hacía nada por su propia cuenta. Esa palabra es importante. Él era un hombre sujeto a la autoridad del Padre. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender la obediencia. Y ese es el título del mensaje: aprendiendo la obediencia. En casa, los hijos deben de aprender la obediencia. Los padres, el papá, es la cabeza de la casa. La cabeza del hombre es Cristo. La mujer está sujeta a su marido. Y no es porque sea menos que el hombre, porque para Dios el hombre y la mujer son iguales. Pero por cuestión de orden, Dios estableció que el hombre sea el responsable, la cabeza, la autoridad. Esto habla de responsabilidad. Esto habla de que el hombre va a proveer a la casa lo económico, va a llevar las cargas de la casa, va a cuidar a su esposa, etcétera. Y va a ser el hombre que va a estar orando en casa, el sacerdote en casa. Vamos a ver otro pasaje en San Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, o sea, un capitán romano, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, subraya esa palabra, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor alabó la fe de este hombre, que era un centurión romano. No era judío. Tenía enfermo un criado. E intercedió por él ante Jesús. Jesús dijo en su corazón de sanar, dijo: yo iré y lo sanaré. Dijo: no soy digno, mejor di la palabra y mi criado sanará. Suelta la palabra, manda la palabra. La palabra tiene poder para sanar, liberar. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Ese centurión entendió eso. Tú solo di la palabra y mi criado sanará. No es necesario que lo traiga a ti. Tu palabra tiene poder. Eso está dando a entender. Jesús alabó la fe de él.
Pero este hombre dijo de sí mismo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente a mi cargo. Es decir, yo doy órdenes a mis soldados y obedecen. Nosotros estamos también en una milicia. Estamos en guerra. Pero en lo natural también cada país tiene su milicia, sus soldados, su ejército, su general. Y quiero mencionar algo que investigué. Esa milicia tiene soldados rasos. Son los de más bajo rango, los que van ingresando al ejército, soldados. Esos soldados tienen disciplina, tienen una autoridad, que es un cabo. Y el soldado tiene que ser responsable, tiene que cubrir ciertos requisitos, etcétera. Pero si es fiel, responsable, todo lo que hace es correcto, lo que le asignan lo desarrolla, ese hombre puede ser un cabo del futuro, porque es el siguiente rango. Si el cabo hace las cosas correctas, será un sargento segundo. Si el sargento segundo hace las cosas correctas, podrá ser un sargento primero. Y después un subteniente, después un teniente, después un capitán segundo, después un capitán primero, después un mayor, después un teniente coronel, después un coronel, después un general brigadier, después un general de brigada, después un general de división y por último, el rango más alto, general secretario de la Defensa Nacional, ¿verdad? Sí. Vemos, si en la milicia natural hay orden, usted no va a ver a un soldado raso dando un discurso frente al presidente. ¿Por qué? Porque no es su función. Sí lo hará alguno de los últimos que mencioné, porque ya está en otro nivel. Si en el mundo natural hay orden o autoridades delegadas, imagínese usted en el mundo espiritual. De hecho, en las tinieblas, los demonios saben y están sujetos a otras entidades del mundo espiritual, de las tinieblas. De eso no hablaré hoy. Entonces, en Cristo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, claro que también Dios nos enseña que hay autoridades delegadas. De hecho, el Señor nos dice que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades. Y está en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto habla de que aún las autoridades son puestas por Dios. El gobierno federal, estatal, municipal, etcétera, son autoridades. ¿Para qué son puestas? Para cuando las personas hagan lo incorrecto, ellos le aplican la ley. No en balde llevan su espada, bueno, su arma, son para aplicar justicia. También en la casa el Señor nos dice que los hijos deben de sujetarse a sus padres. Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A los hijos manda el Señor que nos sujetemos a nuestros padres y los honremos. Cuando un hijo no se sujeta a su padre, se expone a que el enemigo lo arrastre al mundo.
Por eso hoy hay tanta gente presa, jóvenes presos, porque nunca quisieron escuchar la voz de su padre o de su madre. Cayeron en drogas, en vicios y amistades incorrectas, en robos, y ahora están presos. Algunos amigos de la secundaria, recuerdo uno que afuera se peleó con otro. Ese muchacho lo vi hace unos 15 años en la calle de Altamira pateando un bote. Mal. Qué tristeza. Mal de tanta droga. No lo he vuelto a ver. No sé si viva o no viva. No sé su historia, porque él era una persona agresiva. Peleaba. Se drogaba sin duda alguna, porque vi el efecto de la droga. Pero cuando un niño entiende lo que es la autoridad y obedece a su padre, será bendecido, será prosperado. Las mujeres. La Biblia enseña que el hombre es la cabeza en la casa y que el hombre, claro, eso habla de responsabilidad. Porque luego nos gusta, te sujetas, pero nosotros somos responsables en casa de todo. Nos gusta ser autoridad, pero el hombre está sujeto a Cristo. Es importante eso. Yo sé que a veces hay versículos que dicen, no entiendo este versículo, pero mire, nomás obedezca. Pero es que mi marido es... Ore a Dios que le dé la gracia. Cada caso es muy especial, ¿sí? Amados, Dios quiere que su iglesia aprenda lo que es la obediencia. Como este hombre, capitán romano, tenía bien claro lo que es la autoridad espiritual. Y yo noto que la gente que está en la milicia, como soldados, marinos, entienden esas cosas. Nosotros estamos en el ejército de Dios. Por tanto, también tenemos autoridades. Dios pone autoridades sobre nuestra vida y no son para oprimirnos, son para bendecirnos. Cuando una autoridad abusa, Dios le pedirá cuentas a esa persona. Porque quiero decirles, ustedes saben, como padres podemos abusar de la autoridad. Como patrones también podemos abusar de la autoridad. Como esposos y como pastores también pudiéramos abusar de la autoridad, pero de todo daremos cuenta. Por eso les pido que oren por nosotros, los que servimos como pastores en la iglesia. Somos siervos, servimos a Dios de pastores. Recuerden, Pablo dijo en Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es decir, nosotros que servimos en la iglesia, que Dios nos ha dado un encargo, una asignación como de pastores, un llamado. Ese llamado solo nos da la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Igual, para que haya orden en la iglesia. Imagínense una iglesia con 3 pastores. O una iglesia sin pastor y todos los hermanos gobernando la iglesia. Esa iglesia no llega a ningún lado porque hay diferencias en pensamientos. Pero si Dios llama a un pastor y lo empodera, le da la gracia, Dios le dará la sabiduría para guiar la iglesia. Por eso es importante que la iglesia ore por su pastor. Oren por nosotros. Porque requerimos sabiduría todos los días en la toma de decisiones. Lo que ocurra en la iglesia, en cualquier ministerio, ¿qué creen? En nuestra responsabilidad. Entonces, todo el que sirve en la iglesia tiene que entender eso. ¿Cómo lo aprende? Lo aprende en los cursos. Tenemos una barra de procesos ahí en la pantalla, Javier. Y en esa barrita de procesos, que son instrucciones, enseñanzas, ahí aprendemos en las aulas lo que es la mayordomía cristiana, lo que es la obediencia, el bautismo en agua, la Santa Cena, cosas que luego no vemos aquí en esta reunión, ¿verdad? Pero ahí las enseñamos a detalle. Porque son 10, 15 personas o 5 personas donde pueden preguntar.
y les sacamos de duda, porque les enseñamos en base a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces, los que servimos en la casa de Dios somos personas que ya debimos de haber pasado los procesos, y entonces entendemos lo que es la autoridad delegada. El pastor, en este caso, tenemos varios ministerios. El pastor ha puesto a cargo de cada ministerio a una persona que va a dirigir. Y esa persona le va a dar cuentas al pastor. Y va a proponer lo que sea, pero el pastor tiene que tomar la decisión. Se hace esto, no se hace, ¿me entiende? Es un ejemplo de lo que aquí, cómo es la autoridad delegada en la iglesia, ¿sí? Porque hay personas que tienen muy buenas ideas, pero no entienden todo el contexto ni la visión de la iglesia. Ahora, los ministerios en la iglesia que hay van corriendo con la visión de la iglesia. Esto es importante que usted lo sepa, porque le digo, a repetir, hay gente que tiene buenas intenciones. Oye, ¿sabes qué? Yo quisiera cambiar esto en el ministerio y voy a hacerlo. Pero ¿a ti quién te dio la autoridad? No, pues nadie, pero yo quiero aportar. No puedes. ¿Pero por qué? Es buena idea. Según tú sí es buena idea, pero tú no vas a aportar. Yo no puedo ir y mandar en la casa del vecino y corregir sus hijos. ¿O sí? Claro que no. La autoridad delegada tiene un área de influencia. Yo no puedo ir a la casa o a otra iglesia con otro pastor y imponer mi visión y mis pensamientos, mis estrategias y mis ideas. Mira, son buenísimas, pastor. Estás mal, hazte un lado. Yo te voy a decir cómo. No. Porque Dios ha tratado con cada hombre de Dios. Y cada hombre de Dios va a trabajar conforme Dios le va a guiar. Cada iglesia tiene su propia gracia, favor de Dios para hacer las cosas. Son diferentes. En cada iglesia se trabaja diferente, sirviendo al mismo Dios. Y en cada iglesia hay una autoridad, etcétera. Entonces, amada iglesia, es importante entender: la autoridad de Dios representa a Dios, mientras que su poder representa sus hechos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la autoridad la tiene Él. Nosotros somos siervos con un encargo. Te encargo que seas pastor. Te hago responsable. Ora por la iglesia. Por eso, cuando yo les invito a ayunar y a orar, es porque yo sé que si usted lo hace, será bendecido en su espíritu. Pero si yo nunca los invito a eso, usted posiblemente no va a ayunar por su cuenta. Posiblemente. Otros sí. Y usted no se ha fortalecido porque el pastor que le guía ni siquiera le dijo que ayunara. Las disciplinas cristianas nos van a ayudar a crecer. Ahora, la cultura del esfuerzo, de me voy a esforzar. Es que yo no puedo, es que yo no. No, iglesia. Escuché ayer a un servidor, hoy por la mañana, ¿no? Creo. El día domingo tiene 24 horas. Está muy estricto esto, pero así es. Es el día del Señor. Entonces, si como el domingo pasado tuvimos la oración en la mañana de 6 a 8, luego la reunión de 9 a 4:30, después nos vamos allá a la invasión por amor, hasta las 8 de la noche, acabamos 9 de la noche. Es un trabajo de más de 12 horas, porque hay que madrugar a las 5 de la mañana o 4 de la mañana para estar a las 5 listos, o a las 6 ya, ¿no? ¿Me entiende? Esto requiere un gran esfuerzo. Esto requiere compromiso. Servir a Dios requiere compromiso. Pagar un precio. Jesús pagó el precio, claro. Lo vemos ayunando, los vemos orando en las noches, en las madrugadas. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo cuando fue caminando sobre las aguas. Era en la madrugada. Un fantasma, no, soy yo. Jesús pagó un precio. ¿Por qué la iglesia no lo va a pagar?
queremos los beneficios de un discípulo, pero no queremos pagar el precio de la responsabilidad. Pero bueno, mire, yo sé que no todos van a ser igual a nosotros, no todos serán pastores, no, es lo que me gusta del reino de Dios. Todos tenemos una función en el reino. Estamos en el cuerpo de Cristo. Y en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Pero lo que sí Dios quiere es que cada uno tome su responsabilidad para crecer con Dios. Y cuando servimos al Señor a la iglesia, pues nosotros tenemos que decirle al que va a servir: mira, aquí hay responsabilidad, tienes que hacer tiempo con Dios, tienes que tomar las reuniones, si sirves en una reunión, en la otra tomas la prédica. Eso es una regla aquí en la iglesia. Tenemos que decirle: es que sirvo en una reunión con niños, bueno, la otra va a estar en la iglesia, arriba, sentado, escuchando la prédica. No, yo ya se me acabó el presupuesto. Bueno, no, vete a recibir la palabra, porque es importante que tú comas, que vas a enseñar. Entonces, Dios nos está enseñando a través de la palabra de Dios. ¿Sabe quién no se sometió a Dios? Claro, es Satanás. Isaías 14, en el verso 14 dice acerca de Satanás: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero el verso 13 dice: subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Satanás quería quitarle el trono a Dios, se rebeló contra Dios, hubo rebelión en su corazón. Hay dos principios en la vida. Apunte. El principio de la autoridad de Dios es el bueno, donde estamos nosotros. Y el otro principio es el principio de la rebelión satánica. Es el principio del diablo. Ahora, hay dos tipos de rebeliones. Al menos le menciono esto. Rebelión pasiva, donde no se manifiesta por dentro. ¿Qué se cree este? No voy a hacer lo que me dice, voy a hacer lo que yo quiero. No le sigo la corriente. Esa es rebelión pasiva. La escondida, esa es más tremenda porque no está escondida, no la ves. Claro que sí, jefe, con mucho gusto. Sí, papá. Sí, claro que sí. Claro, sí, sí. Y no lo hace. La rebelión manifiesta es: no lo hago y ¿qué? ¿Usted quiere un empleado así en su empresa? ¿Quién lo quiere? ¿Lo contrataría? Claro que no, ¿verdad? ¿Usted quiere gente en su empresa fiel, leal, responsable, trabajador, diligente, que llegue temprano, que llegue media hora antes de la hora de abrir la empresa, que le barra la banqueta, que dé tiempo extra? Pido mucho, ¿verdad? Si fuera patrón. No soy patrón. ¿Por qué para la obra de Dios nos cuesta tanto madrugar y dar una milla extra? Aquí hay trabajos de la madrugada. De veras, llegamos de noche por la mañana del domingo a veces. Hay trabajo, iglesia. Nos cuesta trabajo. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Vamos a ser una iglesia que trabaja, que se esfuerza, obediente, que tiene visión, y vamos a alcanzar más. Escuché de un pastor que le ha ido muy bien en su iglesia, está creciendo en Colombia, y de hecho fuimos a esa iglesia.
Él dijo, nos enseñó esto a los pastores. Dice, miren, el Dios envía un mover. Dios cumple, tú oras, trae avivamiento, Dios lo manda. Dios toca a tu iglesia, Dios manda un mover de Dios. La gente se convierte, pero la iglesia necesita estructura, orden. Y explicó, bueno, mira, el que llega a la iglesia va a tomar los cursos así, y eso ya es parte de la estructura. Lo que recibe no se pierde porque va a tener un maestro que le va a instruir. Si sigue los procesos, ese hombre va a permanecer en la iglesia y no se va a ir. Pero si viene un avivamiento en una iglesia donde no hay estructura de enseñanza ni nada, es como cuando cae un aguacero tremendo, hay una sequía tremenda, cae un aguacerazo de esos tremendos que caen gotas gruesotas. Pero si no hay donde fluya el agua, un depósito, se pierde todo. ¡Qué rico llovió! Sí, ¿y el agua? Pues todo se fue. ¿Por qué? No había donde fluyera el agua, por donde corriera, donde darle dirección. Y nosotros oramos por un avivamiento, pero queremos una iglesia ordenada para que ese avivamiento perdure y nos multipliquemos, nos reproduzcamos. ¿Es importante la reproducción? Pues es bíblica. Desde el matrimonio, ¿verdad? Y claro, la iglesia. Estamos casados con Cristo. Vamos a dar fruto, y fruto abundante para el Señor. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la Biblia. La sumisión en la vida de un creyente se da cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. Ahora quiero mencionarle dos casos de rebelión en la Biblia y terminamos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Números capítulo 12. En el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid ustedes tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Híjole, cuando Dios te dice esto, ponte a temblar. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí vemos, ¿qué pide Dios de un siervo? Que seamos fieles. Pero yo soy re bueno, tengo muchos, soy idóneo, tengo muchas habilidades, yo tengo muchos dones. Gloria a Dios. Pero quiero fidelidad primero. Fidelidad. De hecho, Pablo dijo a Timoteo, búscate hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. Entonces, el ser fiel es sumamente importante, pero el punto aquí que veía con María y Aarón es que ellos murmuraron contra Moisés. Claro, lo vieron el hermano Moisés. Es mi hermano. Yo le digo lo que quiera. Es mi hermano. Estás mal, Moisés, por tomar a esa mujer cusita. Y Dios los oyó y descendió. Se presentó con ellos. Voy a hablar con ustedes. Y les reprendió. ¿Y qué cree? Que en ese momento a María le cayó lepra y fue enviada afuera el tiempo que marca la ley hasta que fue sanada. Luego regresó. Pero hay una enseñanza. La rebelión se manifiesta por los pensamientos y por la boca. Pensamientos y boca. Así es que
Si hemos hablado de las autoridades gubernamentales o espirituales, tenemos que pedir perdón a Dios. Estamos pecando. Pero es que no somos jueces. Solo ora. No acusando, sino ora. Dios, dale sabiduría, por favor, a mi pastor, Señor. Dale sabiduría a mi gobernante, etcétera. Con una actitud correcta. Aarón se arrepintió. María también, ¿no? Pero vino una situación sobre sus vidas a causa de la rebelión. Y veo el respaldo de Dios para Moisés. Dios respalda la autoridad delegada. Cuando Dios llama a Moisés, lo embiste de poder. Cuando Dios llama a un siervo, le da el poder, lo embiste, le da una investidura. ¿Usted por qué respeta el tránsito? Cuando le para, párese ahí. Chaparrito el tránsito, flaquito, delgadito. ¿Por qué se para? Usted trae un trailerzote acá, un monstruo de tráiler. Se para porque se para. Un tráiler que pesa no sé cuántas toneladas se para ante un hombre que pesa 60 kilos. ¿Por qué? Por la investidura del tránsito. Por eso se para y lo multa si va mal. Porque lo que respetamos es la investidura del tránsito. Ese mismo chaparrito, flaquito de 60 kilos, me lo encuentro en la calle. Hola, ¿cómo estás, Pedro? No trae la vestimenta de tránsito, pues no está franco, digamos, está fuera del servicio. Ahí somos iguales. Ahí no puede multarme, pero nomás se pone la ropita. Entonces, ¿qué aprendemos? Tienes que respetar la investidura que Dios da, en este caso la unción, el llamado que Dios da a una persona. Y honrar a tu papá. ¿Por qué lo respetas? Yo sé más que papá. Es tu padre. Tienes que honrarlo de acuerdo a Efesios capítulo 6. Aunque tú sepas más, tienes que honrarlo, respetarlo, amarlo, orar por él, no juzgarlo. Nuestros padres han cometido errores como también yo he cometido. Pero luego hay hijos que hacemos cosas indebidas o decimos. Otro caso de rebelión. Ese sí está muy tremendo. Absalón. Segunda de Samuel capítulo 15, en el verso 2. Se levantaba Absalón de mañana, era madrugador, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son muy buenas, o son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón tenía una maquinación en mente: usurpar el trono de su padre. Tenía un espíritu de rebelión. Absalón quería tomar el lugar de su papá. David tuvo varias mujeres y tuvo hijos con ellas, por tanto había medios hermanos. Amnón violó a la hermana de Absalón, llamada Tamar, y le dijo a Tamar: calla, mujer. Y David, el rey, pues no se ve que hiciera algo para corregir eso, y Absalón mató a Amnón 2 años después de que violó a su hermana. Se vengó. Había en el corazón de Absalón una herida, un rencor, una amargura. Estaba dolido quizás con su padre, y él quería usurpar el trono del rey David, cosa que Dios no le asignó.
Porque Dios determinó que el sucesor de David sería Salomón. Es decir, no es el que corra, no es el que quiera, sino aquel de quien Dios tenga misericordia. El llamado lo da Dios. Absalón no tenía un llamado a ser rey, mas sin embargo robó el corazón de la gente y sí le siguieron. Usó mal su liderazgo y su influencia, porque Absalón tenía la influencia de su padre por ser el hijo del rey. La gente le seguía y le escuchaba. De hecho, la Biblia dice que cuando Absalón hizo el golpe de estado, invitó gente que no sabían de lo que él iba a hacer y fueron en su inocencia, no investigaron nada y siguieron a Absalón engañados, manipulados, mejor dicho, por Absalón. Y fue grande la rebelión que David huyó de Jerusalén, un hombre de guerra. Yo creo que él huyó no por miedo, sino para no matar a su hijo, porque era un hombre de guerra. Al final de cuentas, Joab mató a Absalón en una batalla. Y cuando mataron a Absalón, David lloraba tremendamente en el palacio. Y el pueblo entró al palacio ese día o a la ciudad, así como si con cierta pena, ¿no? Matamos tu hijo, pero es tu enemigo. Joab le dice a David: David, tú estás llorando porque matamos a tu enemigo. Creo que lo querías más a él que al pueblo. O sea, ¿en qué problema emocional metieron a David con esto? Dice: sal y dale gracias al pueblo que te defendió, porque si no, quizás le dio a entender, te vayan a dejar. Con todo el dolor que David tenía en su corazón porque su hijo murió, eso duele mucho. Salió al pueblo. Imagínese, piense usted en esto. Tiene el pueblo de Dios y tiene su hijo que está muerto. Porque la rebelión provoca muerte espiritual en nuestras vidas. Por eso, aunque no lo entendamos, debemos de sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Yo sé que a veces a las mujeres no les gusta este tema, pero es necesario. El que lo entiende, la sujeción es en amor. Cuando el marido está conectado a Cristo, va a tratar a su esposa como a vaso frágil. Y la autoridad no va a ser una autoridad así de que va a hostigarla, que va a oprimirla, sino una autoridad de amor, como Cristo con su iglesia. Jesús es mi autoridad. Jesús, pero Él no nos oprime. Él nos habla a nuestro oído. Él nos corrige. ¿Cómo te corrijo Jesús a ti? Con amor. Con palabra firme, pero con amor. Señor, perdóname. Claro, es Dios. Su palabra es poderosa. Sí. Vamos a orar, iglesia, porque pecamos en esto muchas veces, en la rebelión, en la desobediencia al Señor. ¿Nos ponemos de pie? Hoy tenemos Santa Cena, pero antes vamos a orar por el tema que vimos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que nos has enseñado. Pido, Señor, que nos ayudes para ser un pueblo obediente a tu palabra. Señor, obediente en casa, los hijos con sus padres, en el trabajo con nuestros jefes, Señor, en la iglesia, en el área donde tú nos pones a servir, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita de mí toda raíz de amargura, de enojo, de ira, y sobre todo toda semilla de rebelión. No quiero nada de eso en mi vida, Señor. Ni rebelión, ni anarquía. No quiero nada de eso en mi vida, Jesús. Quítame, Señor, todo intento de rebelión en mi corazón, en el nombre de Jesús.
Hazme libre, Señor, de toda rebelión en mi corazón, de la rebelión pasiva, de pensamiento o de hablarlo en privado. Señor, quítame ese corazón inclinado a la desobediencia y dame un corazón obediente a ti y a tu palabra, y donde yo me mueva, Señor, pueda ser un hombre bajo autoridad como aquel centurión. Señor, aprendo de ti en la obediencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los hombres tendremos que rendir cuentas al Padre por la casa que nos diste, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos dirección y danos sabiduría. A los que somos pastores, ayúdanos, Padre, para guiar tu pueblo, tu grey, por caminos correctos y con la palabra correcta, en el nombre de Jesús. Amén.